Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Paráclito amoroso, ven Abogado Consolador, ven Espíritu Santo, ven promesa del Padre, promesa del Hijo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo de Dios. Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo en cada uno de nosotros con tu divino poder, con tu gracia, con tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena nuestras vidas con tu poder y con tu amor, con tu gracia y tu bondad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Padre lo ordena. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Hijo lo dispone. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ablanda nuestros corazones duros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ilumina nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ven Espíritu Santo, fluye. Ven Espíritu Santo, derrámate. Ven Espíritu Santo, invádelo todo, llénalo todo. Ven, ven, ven Espíritu Santo, pedimos, clamamos tu presencia poderosa, tu unción maravillosa, tu regalo portentoso. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, ven aliento divino, ven Espíritu Santo, gozo, gozo verdadero del que te busca, del que te invoca, del que te llama, del que te clama. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, que se deshagan nuestros proyectos si no están conformes a tu querer. Ven Espíritu Santo, que sea tu plan el que subsista. Ven Espíritu Santo, que sean tus proyectos los que me llenen y me invadan completamente para ser feliz. Ven Espíritu Santo, modela mi corazón. Ven Espíritu Santo, moldea mis afectos, emociones y sentimientos. Ven Espíritu Santo, corrige mis pasos y mis caminos. Ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. Quiero agradarte cumpliendo los mandatos del Señor. Ven Espíritu Santo, quiero ser instruido por ti en todo mi día a día. Ven Espíritu Santo, alegra mi corazón. Ven Espíritu Santo, da luz a mis ojos. Ven Espíritu Santo, hazme temeroso porque no quiero ofenderte. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, haz que todo lo espiritual me sepa agradable. Ven Espíritu Santo, tú eres como el dulce sabor que me hace gustar y disfrutar de las cosas espirituales. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Te doy gracias por tu gran misericordia, te doy gracias por calmar mi sed. Ven Espíritu Santo y entra en mí, que yo te alabo, te exalto y te glorifico. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame y fortaléceme. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame y fortaléceme. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, vamos a comenzar pues este paseo espiritual por la Sagrada Escritura. Y yo quiero que tomemos para iniciar un texto muy bello del libro del Génesis, en el capítulo 11, versos del 1 al 9. Génesis, capítulo 11, versos del 1 al 9. Este texto es conocido como la Torre de Babel. Nos cuenta la historia que toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros:
Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un hombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo Babel representa la soberbia, el orgullo, la prepotencia, el querer alcanzar el cielo, no por virtud ni por méritos de obrar el bien, sino con el orgullo y la vanidad del hombre. Y todo esto con el objetivo de ser como Dios, e incluso de ser más que Dios. Por eso, cuando nosotros nos descubrimos el pueblo escogido por Dios, debemos entrar en un camino de humildad, en un camino de encuentro con Él, no en un camino de orgullo y de soberbia. Cuando se lee este texto del libro del Génesis, nosotros entre líneas tenemos que descubrir que allí de lo que se nos está hablando a nosotros es precisamente del Espíritu de Dios que quiere que todos nosotros seamos un pueblo consagrado al Señor. ¿Quién es el que nos consagra como pueblo, como iglesia para Dios? Es solo el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a deshacer nuestros planes, nuestros proyectos, si no son conforme al querer del Padre Celestial, de nuestro Dios y Yahvé. ¿A aquel lugar se le llamó Babel? Porque el Señor tuvo que confundir la lengua de todos ellos, porque estaban olvidándose del camino correcto, del camino de Dios. Y por eso allí encontramos un primer anuncio de lo que ha de ser el Espíritu de Dios. Porque si aquellas lenguas eran lenguas que expresaban la vanidad de los hombres, el orgullo de los hombres, la prepotencia de los hombres, llegará el Espíritu Santo que nos hablará de una lengua, la lengua del amor, el lenguaje del amor. El Espíritu de Dios es el preludio gozoso del inmenso amor que Dios nos tiene. Ya desde el Génesis se habla entonces y se deja ver cómo nuestro Dios y Señor quiere que el hombre hable un solo lenguaje, el lenguaje del amor, que no es otro que el lenguaje de sentirnos salvados en su Hijo Jesucristo. Por eso aparece ese texto tan bello del Antiguo Testamento. Pero miremos este otro texto, Éxodo 19, 3 al 8 y siguientes. En aquellos días, Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió, haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña.
Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos este texto, que es uno de los textos más hermosos de ese punto crucial en el que Dios, Yahvé, se hace presente en medio de su pueblo. Miren cómo Moisés saca al pueblo al encuentro de Dios. Y allí, al pie de la montaña, ven cómo el Sinaí humeaba y cómo el Señor descendía en medio del fuego, en medio de truenos y relámpagos, en una densa nube. Sobre la montaña se veía al Señor, se veía a Yahvé que estaba descendiendo. Y entonces la respuesta de Yahvé fue una respuesta de presencia. Ese es nuestro Dios. Con su espíritu nos responde que está presente. Por eso, si bien el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y se encontraba en el desierto, allí el Señor les había dicho: les llevaré sobre alas de águila y les traeré siempre hacia mí. Pero si obedecen y guardan mis mandatos, yo haré que ustedes sean mi propiedad. Sean mi propiedad. Hermanos, con esta palabra nos queda entonces a nosotros una gran tarea espiritual. Si nosotros nos sentimos también propiedad de Dios, es porque hemos decidido obedecer y guardar sus mandamientos. Y en esa obediencia a sus mandamientos, el Señor se nos va a presentar, se nos va a manifestar. Y en medio de la fuerza de su espíritu, nosotros descubriremos su amor. El pueblo de Israel vio la fuerza de Dios allá en el monte Sinaí. Nosotros también tenemos que descubrir la presencia de Dios, que nos habla, que nos responde con amor, que no nos deja. Y la gran prueba es su Santo Espíritu, que nos guía, que nos ilumina, que nos hace entender que allí está el Señor, que no se aparta, que no se aleja. El Señor descendió al monte Sinaí a la vista del pueblo. Hoy el Señor desciende a nosotros, a nuestra alma, a través de su Santo Espíritu. Y cuando nosotros avivamos, clamamos y llamamos el Espíritu de Dios, Él desciende. Así como lo hizo en el monte Sinaí, a la vista de todos, desciende también sobre nosotros en la fuerza de su Espíritu. Y déjenme terminar la enseñanza de hoy con un tercer texto del Antiguo Testamento, y es el de Ezequiel 37, 1, 14, un texto precioso. Ezequiel 37, 1, 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, les haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y comprenderán que yo, el Señor, yo profeticé como lo había ordenado, y se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi tendones y carne crecer y piel recubrir, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios:
ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me lo había ordenado, y vino sobre ellos el Espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestras esperanzas, han perecido y estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros, y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a una tierra. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entramos en este maravilloso texto de los huesos secos del profeta Ezequiel. Allí se va a entender cómo Yahvé infundirá su espíritu sobre sus hijos. Infundirá su espíritu para que vivan. Es muy interesante lo que Ezequiel ve. Ve unos huesos secos. Y dice el Señor, esos huesos secos son la casa de Israel. Hoy el Señor diría, esos huesos secos son esta humanidad entera. Esta humanidad entera. Y entonces el Señor dice, se han secado, se han desvanecido en desespero, han perecido y están perdidos. Miren, qué claridad. Eso es lo que le pasa al mundo. Nos estamos secando. Hemos perdido la esperanza. Estamos pereciendo. Estamos perdidos. Pero miren cómo el profeta Ezequiel dice que Dios le manda a decir, profetiza a esa casa de Israel, profetiza sobre esos huecos secos y conjúralos diciendo, huesos secos, tomen tendones, crezca piel y recúbranse de piel. Y eso es lo que hace el profeta. Pero entonces el profeta ve algo y dice, pero no tienen espíritu. Oiga, pero no tienen espíritu. Entonces no es solamente el descubrir cómo el profeta dice que esos huecos secos cubren tendones y cubren de piel, sino que les falta el espíritu. Y ahí es donde vuelve a Yahvé decir y al profeta, sigue conjurando entonces que venga el Espíritu, porque esto dice el Señor, vendrán de los cuatro vientos, es decir, vendrá la fuerza de Dios que soplará para que vivan. Y vino sobre ellos el Espíritu y revivieron. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron. Eso es lo que hoy necesitamos. No solamente necesitamos que nos crezca la piel, que nos crezca la carne, que nos crezcan los tendones. No solamente necesitamos que estos huesos secos adquieran un poco de vida al nivel físico, sino que hay algo más seco aún en nosotros y es el alma. Por eso dice el Señor, yo les abriré de los sepulcros y los sacaré. Yo, el Señor, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Oiga qué belleza. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Esa es la promesa. Ya el profeta Ezequiel nos habla de que debemos confesar por la fe que el Padre Eterno nos quiere dar su espíritu para que vivamos. Demos gracias al Señor por estas bellas profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo no alabar al Señor por ese texto del Génesis 11:1-9, donde nos dice el Señor que no quiere que estemos confundidos por las cosas del mundo, por la soberbia y el orgullo, sino que nos quiere unir en un espíritu, el espíritu de amor que nos ha de salvar? Luego el profeta Ezequiel nos habla de los huesos secos que muchas veces expresan esa realidad en la que falta la vida del Espíritu. Y como el libro del Éxodo 19, 3, 8 y siguientes nos habla de el Señor que responde con su amor, que responde con su gracia. Amados hermanos,
Hemos iniciado pues este camino por la palabra de Dios y con estos 3 primeros textos del Antiguo Testamento les dejo a la reflexión para que tú y yo entendamos cómo el Señor quiere poner su espíritu en nosotros para que vivamos, pero para que vivamos bien. Infundiré mi espíritu sobre ustedes y vivirán y comprenderán que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Amén. Amén.